comisión, en nombre de la Comisión de Incumbencias de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, le doy la bienvenida y agradezco profundamente la presencia de ustedes para esta jornada tan especial en homenaje a los 100 años de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, cuya asamblea constitutiva fue celebrada los días 12 a 14 de julio de 1921. Estamos ahora en sus 100 años jóvenes. Desde su creación ha sido el motor de la colegiación argentina y, entre otros de sus fines, ha sido siempre vincular a los colegios de abogados de toda la República, enaltecer el concepto de la abogacía, proponer la creación de colegios de abogados en las provincias. Tan es así que mire que sigue tan vigente esta cuestión que actualmente la dirigencia que preside la FACA está gestionando, impulsando la creación del Colegio de Abogados de Chaco, que es una de las provincias que todavía no ha sido colegiada. Así que esto es una tarde hermosa de encuentro. Queríamos tener la palabra del doctor Lasalle, que en algún momento seguramente va a venir. Todavía no se pudo hacer presente. Y bueno, para dar inicio a esta jornada, vamos a darle la palabra entonces a la doctora Berta Furrer, que ya está presente. La doctora Furrer es abogada, miembro de esta comisión desde hace tantísimos años, es delegada por el Colegio de Abogados de San Isidro, es además presidenta de la Comisión de Incumbencias de su colegio, es miembro de la Comisión de Incumbencias de Colproba, y ella nos va a hablar de las incumbencias de nuestra profesión y la importancia de su defensa en el marco de la colegiación. Doctora Furrer, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias Clara, una amiga. Muchísimas gracias a todos los que están acá presentes con nosotros en esta tarde para, de alguna manera, con esto homenajear a la Federación Argentina de Colegios de Abogados en su centenario. Espero que, Clara, cuando dijiste tantísimos años, no te hayas referido a la edad. Para nada. No, Berta, no. Como para cortar un poco el hielo, como para empezar. De todas maneras, no sé si son tantísimos años. Voy a hacer al principio un poquito autorreferencial. Yo empecé a trabajar en incumbencias, en la comisión de incumbencias de mi colegio, el Colegio de Abogados de San Isidro, más o menos por los años 2007, 2008. Y fue en el año 2010 que integré el consejo directivo de mi colegio, cuando era presidente, que también empezamos juntos, porque él empezó como presidente y yo como consejera, el doctor Antonio Caravio. Y entonces el doctor Antonio Caravio confió en mí, en que ya estaba participando de la comisión de incumbencias del colegio, y entonces me nombró representante ante la comisión de esta Federación Argentina de Colegios de Abogados y ante la comisión del Colegio de Provincia. En ese momento lo que me dijo Antonio, me dice, te va a tocar una comisión de mucho trabajo y una comisión árida. La verdad que nunca lo consideré así, sí de mucho trabajo, pero no árida, porque recuerdo que en la primera reunión que concurrí al Colegio de Provincia, pero fue una reunión conjunta, porque antes las reuniones muchas veces
se hacían conjuntamente del Colegio de Provincia y de FACA. ¿Por qué? Porque la mayoría de los representantes, de los delegados ante el Colegio de Provincia también eran representantes ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados, siempre refiriéndome a las comisiones de incumbencia, ¿correcto? Entonces, el doctor Caravio acuñó una frase, entre todas las cosas que me dijo en ese momento cuando me nombró delegada. Él acuñó la frase: incumbencias es trabajo. Y yo llevé esa frase ante las comisiones, donde me encontré en la primera vez que iba con un grupo humano divino, muy cálido, con un grupo con el cual se podía trabajar muy bien, y tomaron como lema en las dos comisiones: incumbencias es trabajo. Y yo le agregaría hoy, después del tiempo recorrido, incumbencias es trabajo y trabajo es capacitación, porque no los podemos desvincular. Entonces, yo quiero en esta charla, y vamos a ver si puedo de alguna manera cumplir mi objetivo, contestar dos preguntas básicas. ¿Qué son las incumbencias profesionales y qué hace la Comisión de Incumbencias Profesionales? ¿Y eso por qué? Porque yo lo escucho en los grupos de abogados, en los chats de abogados. Otra pregunta que también se hace y que también pretendo contestarla y está relacionada con la segunda es: ¿y qué hacen los colegios de abogados? Entonces, dos preguntas concatenadas, y una primera es lo que me lleva a estructurar un poco el orden de esta charla, que no pretende ser otra cosa que una charla coloquial. Entonces, ¿qué son las incumbencias? Incumbir proviene del latín incumbere, que significa estar a cargo de una cosa. Incumbencias, para la Real Academia Española, es la obligación y el cargo de hacer una cosa. Y para el doctor Fernando Varela, que no lo tengo muy lejos, en su libro Tres problemas de la abogacía, formación profesional, incumbencias y habilitación, expresa que es lo puesto a nuestro cargo más una obligación de hacer impuesta por la ley. Y a mí me parece que estas definiciones nos vienen al dedillo para hablar un poco de nuestra comisión, porque justamente lo que nosotros hacemos es hacer. El trabajo que tenemos es de realizar, no es un trabajo teórico, es un trabajo que nos lleva a accionar, porque si nosotros nos quedamos, debatimos, y lo nuestro pasa a ser una charla de debate que de ninguna manera queremos que sea. Avanzando un poco, les cuento que en el 2017, fui nombrada presidenta de la Comisión de Incumbencias del Colegio de Abogados de San Isidro. Y siempre consideré en mi accionar y en mi desempeño que incumbencias debía estar sostenida por dos grandes patas, por llamarlo así. Una, jóvenes abogados, y la otra, área académica y institutos. ¿Por qué jóvenes abogados? Porque los jóvenes nos dan toda la fuerza, nos plantean todo lo que ellos ven de novedoso frente a los hechos, frente a los problemas que ellos tienen, y lo plantean, y cuando tenemos esa permeabilidad con ellos, podemos encontrar el camino. Pero no por eso tenemos que dejar la experiencia que nos da el área académica,
todos los institutos, porque en incumbencias trabajamos en el hacer con todas las ramas del derecho. Nosotros tocamos, incumbencias es transversal, nosotros tocamos derechos civiles, tratamos de resolver los problemas que tiene la gente cuando cuando no puede cobrar lo que le corresponde, cuando no se respetan sus derechos. Y el trabajo del abogado justamente es ese, atender y poder solucionar los problemas de la gente, porque ese es en el fondo lo que nos lleva a actuar, pero respetando las normas de ética, respetando los principios de la buena fe y teniendo como norte la justicia. Y es justamente que quiero hablar que el doctor Alfredo Villata, que está acá, hace justo una semana tuvimos una reunión donde él expuso, y en esa reunión yo estaba como moderadora justamente con la doctora Silvina Dubini, y lo presentamos a él que expuso, y a Waldo Sobrino, y éramos 2 miembros de la matrícula con un juez de la jurisdicción de La Plata y una funcionaria también judicial de La Plata, que estábamos juntos buscando el mejor camino y el mejor desempeño para llegar a ese norte que yo estoy hablando, que es la justicia. Entonces, yo no sé si puedo dar por respuesta qué son las incumbencias. Las incumbencias son todas las capacidades que nosotros tenemos, todas las atribuciones específicas que nos permiten accionar y llevar adelante y resolver los problemas conforme a todos los estudios que hemos realizado. Pero eso no se termina ahí, porque la capacitación tiene que ser permanente para poder lograrlo. Entonces, nosotros teníamos que esas aptitudes y esas competencias las teníamos liberadas, y eso fue hasta el año 2015, hasta fines del 2015, que por resolución del Ministerio de Educación se incorporó y se declaró incluido en la nómina del artículo 43 de la ley 24.521 al título de abogado. Esto es, se le dio el carácter, se me fue, se le dio el carácter de necesario. Ya les voy a decir lo que le quiero decir. Voy a seguir adelante. Se formularon estándares para la carrera, se le dio ese carácter. Y esto lo hicieron de alguna manera estableciendo que los abogados no estábamos bien formados y éramos un peligro todos para la sociedad. Entonces, hemos alzado nuestra voz diciendo de que si estábamos de acuerdo en ello, lo que no estábamos de acuerdo eran los fundamentos que se exponían como para hacerlo. Si me disculpan un minuto, el carácter de interés público a la carrera de Derecho. Las formas y los fundamentos fueron ultrajantes para todos los abogados. Pido disculpas por mi desliz.
y nosotros alzamos la voz para ello. Ahora, siguiendo con mi exposición, le quiero contar que las incumbencias profesionales nos permiten avanzar, nos permiten adquirir capacidades, y esas capacidades que tienen que estar constantemente respaldadas por más capacitación. Esa capacitación que podemos obtener por medio de los colegios, porque las comisiones de incumbencias profesionales son comisiones asesoras de los colegios, ya sea de los colegios de las distintas jurisdicciones, del Colegio de Provincias y del Colegio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Lo que nosotros plasmamos y nuestros dictámenes solamente pasan después a resolución de un consejo superior o de una mesa, y en esa mesa directiva se tratan nuestros pedidos. Pero nosotros actuamos, no nos quedamos cruzados de brazos frente a todo lo que sucede. Ese hacer que nosotros tenemos nos lleva a estar a lo que yo llamo atentos a que se respeten nuestras incumbencias, a que no sean avasalladas por otras profesiones, a que no perdamos nuestro trabajo porque otras profesiones puedan estar queriendo hacer lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nos corresponde por estar capacitadas para hacerlo. Es así que nosotros hemos encontrado, y voy a hablar, no importa de qué lugar físico, pero esto afecta las incumbencias de todos los abogados de todo el país, y levantamos la voz cuando vemos qué pasa. Apareció dentro de lo que es la jurisdicción de San Isidro una entidad que decía que contactamos una defensoría, te defendemos y acompañamos a la justicia, nuevo programa de representación jurídica gratuita, identidad, inscripciones tardías, rectificaciones de partidas, permisos de viaje, divorcios, migraciones, seguridad social, mediaciones civiles, regímenes de responsabilidad parental. Obviamente que alzamos la voz, obviamente que había un cartel para que la gente supiera que eso podía hacerlo. Y entonces nosotros hicimos un dictamen y el Colegio de Abogados de San Isidro salió en defensa de nuestras incumbencias y logramos que ese cartel sea retirado. Yo quiero dar algunos ejemplos muy puntuales para saber y para poder explicar qué es lo que se hace en las comisiones de incumbencias profesionales. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, fines del 2019, nos encontramos con un afiche colocado en un centro de atención médica por la Unión de Aseguradoras del Riesgo de Trabajo. Este afiche, bien grande, tenía una leyenda: Carancho, me lastimé. Con lo cual hicimos un dictamen que decía que frente a las comunicaciones formuladas en afiches colocados en centros de atención médica por la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, manifestamos nuestro total repudio y hacemos saber a la opinión pública que los abogados no somos caranchos, estamos para defender los derechos de la gente, hacer cumplir las leyes y garantizar la justicia. Y pedimos y exigimos la eliminación de toda publicidad injuriante contra la actuación profesional de la abogacía, y en caso de no proceder conforme, implementaremos las medidas legales que correspondan. Obviamente ese cartel fue también quitado y un año más tarde consiguió
él consiguió la FACA, por intermedio del doctor Ramón Pérez, firmar un acuerdo con la Superintendencia del Riesgo de Trabajo que garantizara nuestro accionar y el trabajo para todos los abogados. Otro ejemplo de lo que nos pasaba, hace mucho tiempo, y esto lo conocen muy bien los que hacen muchos que están en incumbencia, que los notarios están trabajando para obtener las sucesiones. Se presentó, esto fue en junio del 2019, en junio del 2020, presentaron un proyecto, pedían que se dicte un proyecto de decreto de necesidad y urgencia violando el Código Civil y declarando las sucesiones notariales. Ahí también levantamos la voz. Ahí nos hicimos, rápidamente lo hicimos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros notamos que hay una injerencia que puede vulnerar nuestro trabajo, esta comisión reacciona. Esta comisión, me refiero a la comisión de incumbencias, ya sea incumbencias del colegio departamental, incumbencias del colegio de provincia o incumbencias de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y entonces nosotros dijimos que consideramos que ese proyecto no es una opción constitucionalmente válida, que menoscaba la seguridad jurídica y avasalla nuestras incumbencias profesionales. Este proyecto, que pretende imponer un juicio de notoriedad en manos de escribanos, merece nuestro rechazo y viola las garantías constitucionales. Y siguió pasando el tiempo, y yo quiero decir que siempre estamos atentos a las incumbencias, pero muchas veces no alcanza con estar atentos, tenemos que salir a defender las incumbencias. Y así fue como ahora, hace muy poquito tiempo, nos encontramos con el fallo Lerner. Es un fallo que salió en Mar del Plata. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Acá, la Cámara de Mar del Plata, violando la ley, estableció que la mediación prejudicial obligatoria estaba cumplida con una mediación voluntaria hecha por escribanos. Obviamente alzamos la voz porque iba en contra de la legislación vigente. La Cámara, esto se hizo en un trabajo mancomunado, no solamente de incumbencia, sino con el Instituto de Resolución de Conflictos y Mediación. Actuó el de San Isidro, actuó el del Colegio de Provincia y actuó fundamentalmente el de Mar del Plata. El doctor Portillo, presidente de la Comisión de Mar del Plata, estuvo detrás de esto y se consiguió que en 48 horas la Cámara revisara su fallo y diera marcha atrás y anulara su propio fallo y estableciera en circunstancias no muy felices y con fundamentos tampoco felices, pero estableció que era necesaria, a pesar de haberse llevado a cabo una mediación voluntaria, que era necesario que se cumpliera con la ley y se estableciera y se cumpliera con la mediación prejudicial obligatoria. A raíz de esto, salió una resolución diciendo que en todas las mediaciones voluntarias que se lleven a cabo, tiene que estar perfectamente estipulado que no cumplen como mediación prejudicial obligatoria, y por más que se celebre la otra, la que establece la ley, debe ser cumplimentada. Entonces ese es el accionar, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos lleva a actuar. Y salimos también cuando no se los dejaba trabajar a los abogados en el ANSES,
cuando no se les daba turno, cuando el IPS no dejaba tampoco trabajar, el Colegio de Provincia presentó un amparo para que los abogados puedan trabajar. Eso es lo que hacemos en incumbencias, en las comisiones de incumbencias. Ese es nuestro trabajo. Ahí estamos. Y no podríamos hacerlo de ninguna manera si no fuéramos un órgano colegiado, porque ningún abogado de la matrícula se podría arrogar estas facultades de gestión. Eso se hace porque hay un colegio, porque tenemos pertenencia a un colegio, porque nos apoyan los 100 años de esta Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y se logra lo que de otra manera no se puede lograr, porque también los abogados no solo estamos para defender y para solucionar los conflictos, sino que también estamos para defender a la gente. La mirada que nosotros tenemos que tener es esa, y tenemos que mirar hacia la justicia. Y estando muy próximos al Día del Abogado, también mis felicitaciones para todos los abogados. Pero hasta acá estamos parados, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Esto es lo que estuvimos haciendo, las capacitaciones. Pero ahora estamos parados en otro mundo. Ahora estamos en un mundo donde lo único que sabemos y lo único que tenemos como constante es el cambio. Entonces, si no nos ayornamos, si no abrimos la cabeza a nuevos paradigmas, si no nos damos cuenta de las realidades, no vamos a poder seguir avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuarentena decretada, esta larga cuarentena padecida, como dijo el doctor Mateo Laborde en una entrevista no muy lejana hace unos días, le dio un gran empujón a la digitalización. Y acá estamos nosotros reunidos todos por Zoom, pero se empezó empezó a caminar a pasos agigantados el expediente digital. Se consiguió la firma digital, que nos abre un mundo de oportunidades que todavía ni siquiera valoramos y nos damos cuenta como abogados de todo lo que vamos a poder hacer con ella. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Acá entre nosotros está Miguel Jara, que de esto sabe un montón. Tenemos que estar mirando a las nuevas tecnologías. Sin miedo tenemos que mirar a la inteligencia artificial. Tenemos, como se dijo en la última, en esta charla que se dio la semana pasada, tenemos que tomar las neurociencias, tenemos que aprender de ellas porque tomamos decisiones en base a las emociones, que esa materia nos puede ayudar, porque como consumidores tenemos decisiones que tienen que estar apoyadas por la neurociencia. Tenemos que darnos cuenta también que tenemos que tomar actitudes y métodos blandos del coaching, inteligencia emocional, escucha activa, liderazgo. Tenemos que aprender a negociar para poder estar en la resolución de los conflictos sin que estos lleguen a la justicia y no pretender que todo lo haga la justicia. Tenemos que dar lugar al tribunal arbitral que tenemos en los colegios. Todo eso nos tiene que llevar a abrirnos a un mundo diferente. Y como dije antes, apoyados en la ética, en la buena fe. Y yendo hacia el norte de afianzar la justicia para nosotros, para nuestros hijos y para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias. Muy bien, Berta. Agradecemos tu participación
Eh, bueno, he seguido atentamente tu charla y efectivamente la Comisión de Incumbencias en una época en FACA trabajaba en forma conjunta con la Comisión de Habilitación Profesional. Así que sí, efectivamente son dos ramas de comisiones que en algún punto se unen y que saben trabajar juntas. Bueno, no sé, alguien quiere hacer algo. Yo antes de seguir quería darle la bienvenida a un maestro de las incumbencias, el doctor Félix Antonio Alvira, que está presente, pero está muteado, no nos escucha. El doctor Alvira fue presidente de la Comisión de Incumbencias del Colegio de Abogados de La Plata durante muchísimos años y también delegado en la Federación Argentina de Colegios de Abogados como miembro de esta comisión. De su mano he llegado a la Comisión de Incumbencias de la FACA allá por los años 1995-96. Y bueno, desde entonces, como la colegiación es un virus, acá sigo. Bueno, y para continuar con esta reunión de amigos, quiero presentar ahora a un amigo de la colegiación platense, un abogado de nuestra matrícula, un apasionado estudioso de la historia de las instituciones, que también fue inoculado con el virus de la colegiación desde el año 1978, creo, así que tiene como 40 años Basta, de... Clara, con la edad, no diga fecha, no No, pero es importa. un honor, Patricia, por favor. Bueno, el doctor Fernando Juan José Varela, de él estamos hablando, es además un reconocido jurista que fue profesor en la Facultad de Museo de La Plata, también fue profesor y es profesor emérito de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica de La Plata, eh, fue es juez, conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, integrante del jurado de enjuiciamientos de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, ha sido directivo del Colegio de Abogados de La Plata y director de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es autor de varios libros y entre los que quiero destacar de su autoría es un libro que escribió sobre la historia de la creación y fundación del Colegio de Abogados de La Plata, que lo tituló Un Colegio Centenario. Este libro fue presentado, si mal no lo recuerdo, en el año 2017. Y también es autor de numerosos trabajos jurídicos que han sido publicados. Actualmente preside la Comisión de Incumbencias del Colegio de Abogados de La Plata y es secretario en la Comisión de Incumbencias del Colproba, o sea, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y codirector de la Comisión de Educación y Habilitación Profesional, Habilitación Legal, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Bueno, es una breve síntesis para la presentación de un gran amigo, el doctor Juan José Varela. Fernando Juan José Varela. Pero tiene una contra, es pincha. Bueno, no se puede ser perfecto. Doctor Varela tiene la Bueno, palabra. muchas gracias. Yo creía que era perfecto, pero ahora ya veo que me han pinchado el globo. Buenas tardes a todos, entonces. Realmente me siento entre amigos, creo que somos todos amigos y lo digo con todo respeto y con todo cariño por todos los que se han sumado a este enlace electrónico. Y debo decir fundamentalmente que para mí es un privilegio y un honor hacer nuevamente uso de la palabra en la tribuna de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, como es también un honor y un privilegio contar con tan selecta concurrencia
como la que está participando de este vínculo electrónico. En esta ocasión vamos a recordar, con motivo de celebrarse el centenario de esta nuestra federación, la figura del doctor Manuel Bernardo Gonet, numen inspirador de la FACA y su primer presidente. De allí que Gonet merezca, en mi opinión al menos, rotundamente, el calificativo exclusivo de fundador, adjetivo que lo identifica y diferencia de cualquier otro dirigente de la abogacía de su época. Y así, en este ámbito que generó su impulso, creo que es posible llamarlo fundador sin que nadie pueda dudar de quién estamos hablando. Yo quiero agradecer también a la doctora Clara Elisa Galeano, amiga y presidenta de la Comisión de Incumbencias, la invitación que me han formulado para hacer esta breve semblanza de tan notable personaje de la historia argentina. Y agradezco a los doctores José Luis Lasalle, Carlos López de Belva, Ramón Pérez, José Sánchez y demás autoridades de FACA que han consentido en mi designación para hablar en esta reunión. Seguramente para nosotros, los abogadas y abogados argentinos, FACA es una de las obras más destacadas y brillantes del doctor Gonet, la que su importancia para nuestra profesión puede llegar a opacar la visión de otras creaciones del mismo Gonet. Por eso mi idea con esta breve semblanza es mostrar la polifacética personalidad de Gonet a través de sus no menos polifacéticas obras en tantos campos distintos del saber humano, ubicándolo especialmente en el contexto histórico en el que actuó desde su graduación como abogado. Nada menos que coincidiendo con los hechos que fueron generando y provocaron la última guerra civil argentina, que culminó con la federalización de la ciudad de Buenos Aires y sus distintas consecuencias, las que, aún limitados, digamos, a la personalidad de Gonet, lo impulsaron definitivamente a los primeros planos de la historia y de la política argentina. Vamos a intentar entonces realizar esta semblanza del fundador y no de la federación por él fundada, porque la federación o la historia de la federación por él fundada ha sido escrita muchas veces con mayor o menor acierto, como veremos en su momento, y felizmente se continúa realizando en una serie de acontecimientos que habitualmente realiza de mucha trascendencia. Por citar simplemente las gestiones que está realizando ahora ante las autoridades del Chaco para obtener la colegiación legal para los colegas del Chaco. Para quien les habla, como abogado bonaerense, específicamente platense, la figura del doctor Gonet, como voy a comentarles, excede los valiosos perfiles del esclarecido abogado, primer dirigente nacional de la abogacía colegiada. La ciudad de La Plata concretamente, y yo creo que el país, debe a Manuel Gonet algunos de sus más emblemáticos y monumentales edificios. Monumentales y emblemáticos edificios no solo desde el punto de vista físico, sino también que son monumentales y emblemáticos desde el punto de vista de la ciencia y de la cultura. Especialmente uno de ellos, con quien por razones particulares mías me encuentro especialmente vinculado. El Museo de Ciencias Naturales, dependiente de la Universidad Nacional Platense, que es uno de los museos más importantes del mundo en su especialidad, y se construyó cuando la universidad y el museo eran provinciales, es decir, mucho antes de que fueran nacionalizados. Y de ahí viene la vinculación de Gonet con estas obras. Tan relevante es la obra de Gonet como abogado, como magistrado, como legislador, como político, como funcionario, que su nombre ha sido impuesto hace muchos años ya a una de las localidades más bellas y pintorescas que contornean la ciudad de La Plata. Hago esta referencia para los colegas y las colegas que no conocen La Plata y sus alrededores. La ciudad o el pueblo de Gonet es una localidad esencialmente residencial, donde para su mayor importancia en el mundo del turismo y la cultura se implantó hace exactamente 70 años. En julio se cumplieron los 70 años, la famosa República de los Niños, que es visitada permanentemente por miles y miles de argentinos y extranjeros sorprendidos por su original espectacularidad.
comparable quizá con el Parque Güell de Barcelona. Pero volvamos a la extraordinaria y polifacética calidad de este hombre decidido y esclarecido en materia de pensamiento y acción. Gonet es un provinciano bonaerense, porque nació en la ciudad de Buenos Aires, cuando Buenos Aires era la capital del estado de Buenos Aires, el día 20 de agosto del año 1855. Es decir, que mañana se cumplirán 166 años de su natalicio, que es una de las razones por las que dentro de las disponibilidades de agenda y de utilización de este recurso Zoom que tenía la FACA, propusimos celebrar este acto hoy, 19 de agosto, en vísperas de un nuevo aniversario del natalicio de este hombre tan interesante. A los 23 años de edad, Gonet se graduó como abogado en la todavía entonces también Universidad Provincial, que con el tiempo se transformaría en Universidad de Buenos Aires, que así sigue manteniendo su nombre histórico y está celebrando 200 años, pero no 200 años de Universidad Nacional. Fíjense qué curioso, que es la única universidad nacional que en su designación oficial esquiva el calificativo de nacional. Es Universidad de Buenos Aires, porque se remonta a sus orígenes provincianos y es una de las instituciones que en la Guerra Civil del 80 perdió la provincia de Buenos Aires. La graduación de Gonet se realizó bajo el imperio de la Ley de Educación Superior llamada Ley Avellaneda, que impuso las primeras reglas a las dos únicas universidades por entonces existentes en la Argentina, que además no eran nacionales, liberando a sus graduados, por esta ley, de tener que ser reexaminados, en el caso de los abogados, por la respectiva academia, previa a una práctica de 2 años en un acreditado estudio, para así habilitar su título de abogado. No obstante lo cual, para Gonet, uno de sus maestros, Aristóbulo del Valle, lo incorporó a su bufete. Y así, a la sombra de tan ilustre jurista y tribuno, se completó la formación de su carácter y definió sus miras e intereses futuros. No hemos podido constatar qué papel jugó Gonet en los sucesos de 1880, es decir, si militó entre los rifleros de Tejedor o si se replegó al pueblo de Belgrano con el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional, hasta que se definió la situación con la derrota del Estado de Buenos Aires. Nos gusta imaginar que hombre de derecho habrá optado por la vigencia de la Constitución Nacional en esta última guerra civil, pese a los sacrificios que le exigirá su definición al Estado de Buenos Aires. Lo cierto es que en 1883 resulta electo Gonet convencional constituyente para la reforma de la Constitución provincial, siendo esta su aparición protagónica en el mundo de la política. Todas consecuencias de la derrota en la Guerra Civil del 80. La necesidad de la reforma de la Constitución de 1873, vigente en esos momentos, en la provincia, era consecuencia de la federalización de la ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, la pérdida por la provincia de la misma ciudad, entre otras cuestiones no menos graves y trascendentes para la historia argentina y la conformación de la nación argentina. Gonet, ya integrando la Convención Constituyente, fue elegido vicepresidente primero de la misma. Sus sesiones se prolongaron, anoto como dato histórico, hasta el año 1889. En el decurso de esta convención afloró en innumerables oportunidades las recientes heridas de la guerra del 80. Y fue brillante especialmente el discurso que Gonet hizo sobre las reservas de la Ley Convenio 1029 con la Nación, de la que surge realmente la propiedad provincial sobre el Banco de la Provincia, porque hay una creencia generalizada de que el Pacto de San José de Flores es el que da lugar a la autonomía del Banco de la Provincia, y no es cierto porque ni siquiera lo mencionan al Banco de la Provincia en ese pacto que finalmente también quedó anulado. La autonomía del Banco de la Provincia respecto del sistema bancario hoy regulado por el Banco Central de la República Argentina nace de esa ley. Y digamos de paso también que desde 1947 ningún gobierno provincial se ha tomado lamentablemente el histórico y necesario sostenimiento de esa autonomía y ha dejado que el Banco Provincia quede dentro de la órbita
controlada por el Banco Central de la República Argentina, que es un organismo federal o nacional, cuando por la Constitución Nacional y la provincial y la ley convenio entre la provincia y la nación, el Banco de la Provincia estaría totalmente excluido de este sistema. En ese debate convencional, examinando cuáles eran los bancos de la provincia, Gonet demostró cómo el Banco Hipotecario Provincial, hoy desaparecido, tenía un sistema hipotecario distinto al del Código Civil entonces vigente, que era el de Vélez. También nosotros podemos agregar que el Banco Municipal de La Plata, también desaparecido en este siglo XXI, tenía también legislado un sistema prendario distinto al del Código Civil, que eran claras demostraciones de la autonomía recortada, pero autonomía provincial reservada por esa ley 1029, hoy todavía vigente, y que Gonet destacó tan precisamente en el análisis constitucional. Yo les propongo ahora que vayamos, o mejor dicho, vengan, porque yo estoy hablando desde La Plata, a esta ciudad, que fue el escenario de las principales actuaciones ministeriales de Gonet. La ciudad de La Plata, llamada popularmente Ciudad de La Plata, cuando su nombre oficial es Ciudad La Plata, para los que no lo saben, porque no son platenses, fue fundada el 19 de noviembre de 1882. Se podría decir que fue la Brasilia del siglo XIX. Establecidas en la misma sus autoridades provinciales, le sucede en la gobernación a su fundador, el doctor Dardo Rocha, el ministro de gobierno de Dardo Rocha, el doctor Carlos D'Amico, quien nombra a Gonet ministro de Obras Públicas, cargo en el que se desempeñará bajo este mandato como en el del siguiente gobernador, Máximo Paz, quien casualmente es también, con la firma de Gonet, el gobernador que pone en vigencia en 1889 la nueva constitución que Gonet había contribuido a redactar y había sido aprobada y promulgada siendo su vicepresidente primero de la constituyente. Durante la gestión del abogado Gonet como ministro de Obras Públicas provincial, es cuando a su iniciativa se erigen dos de los más importantes edificios públicos platenses a los que aludí al principio. Uno es el correspondiente al Observatorio Astronómico y el otro el correspondiente al Museo de Ciencias Naturales. Estos dos edificios constituyen durante muchísimos años, y lo siguen siendo, particularmente el museo, dos faros reales de la ciencia y la cultura, actividades que fueron realmente pioneras en la América septentrional. Es el empeño y la dedicación que Gonet pone de su ministerio lo que permite llevar adelante ambas construcciones que en particular para el observatorio incluían las más modernas instalaciones y dispositivos de la época. El edificio del museo constituye hoy un monumento histórico nacional y es motivo de estudio y análisis arquitectónico permanente. Esto es algo que por ahí no se conoce bien, pues el diseño y la construcción fue realizado simbolizando el origen y desarrollo de las especies, del hombre y de los distintos periodos en la historia del planeta. Es el único edificio de Museo de Ciencias Naturales de la República Argentina y probablemente de Sudamérica, cuya construcción, estamos hablando de fines del siglo XIX, fue diseñada por arquitectos para inspirar y reproducir esa evolución histórica, por llamarlo de alguna manera, de las especies e incluso del planeta Tierra, porque es un museo de ciencias naturales, arqueológico, antropológico, geológico, etcétera, etcétera. Sus formas evocan y enseñan físicamente la espiral evolutiva, acompañadas por la adecuada distribución de sus salas interiores que lucen las colecciones ordenadas expositivamente, al efecto, y que son recorridas por los visitantes siguiendo el orden propuesto por la propia arquitectura. El visitante es llevado y recorre así la historia del planeta por la forma en que está hecho el edificio. Probablemente no existe, decía, en nuestro país un edificio de estas características construido para museo y siguiendo específicas normas que supervisó Gonet personalmente como ministro de Obras Públicas de la provincia, porque fue una obra pública provincial. ¿Y quién inspiró estas líneas que Gonet se encargó de supervisar? Otro gran héroe civil argentino
el perito Francisco Pascasio Moreno. Esta obra extraordinaria de características tan originales fue construida solamente en 3 años, lo que habla de la energía puesta por Gonet en ella, sin mengua de las demás tareas ministeriales a su cargo, porque, aunque sea obvio reiterarles, fue una obra pública provincial. Y recién muchos años después, en tiempos de la nacionalización de la Universidad de La Plata, pasó al dominio de la nación. Por eso hoy también, y desde hace unos cuantos años, ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. En la obra de Gonet también puede decirse de otra colosal obra, que no es un edificio, es mucho más compleja, como la del Puerto de La Plata. Obras iniciadas a pico y pala, no había maquinaria, con cientos de obreros, en 1883, cuando Buenos Aires seguía careciendo de puerto, y los buques de ultramar debían quedarse a millas del muelle de las Catalinas, donde hay esos grandes edificios de oficinas hoy, para que las mercaderías y los pasajeros fueran transbordados de los buques a los lanchones y de los lanchones a carretones, y recién así pudieran llegar a las costas de Buenos Aires, porque Buenos Aires nunca fue puerto, hasta que no se construyó ese monstruo que todavía subsiste. Pero el agro, que es el eje fundamental de la economía bonaerense, también recibió la especial atención de Gonet. En 1889 se le encomienda a Gonet la redacción de un código rural. Antecedente calificado para tal comisión, para Gonet, era haber sido autor de la Ley de Centros Agrícolas en 1887, ley mediante la cual propendía la división de los grandes latifundios bonaerenses, mediante el acceso a la propiedad de la tierra de los colonos, pequeños propietarios, lo que comúnmente nosotros llamamos chacareros. Era, según dijera en un memorable discurso, volver a la concepción rivadaviana de la tierra para el que la trabaja. A resultas de esta ley se subdividen entre pequeños propietarios más de 1 millón de hectáreas de territorio bonaerense, exactamente 1.200.000 hectáreas. Miren qué reforma agraria hecha sin tiros, banderas rojas ni cosas por el estilo. Un concepto ciertamente adelantado para su época, concepto que desarrolla muy ampliamente en su obra titulada Nuevo régimen jurídico para el dominio de la tierra agraria. Entre 1890 y 1914, Gonet, ya una figura estelar en la política argentina, ejerce una diputación nacional. Y sus biógrafos, están todos los libros que hablan de Gonet, recuerdan siempre que merced a sus dotes de orador, fue, en ocasión de los fastos del centenario argentino, el diputado designado por ambas cámaras del Congreso para que en la sesión especial, en memorable discurso, diera la bienvenida a los representantes de los gobiernos extranjeros de visita en el país en nombre del Congreso de la Nación y al que asistían especialmente invitados estos delegados extranjeros. También como diputado nacional, fue impulsor del proyecto de ley, la primera, que diseñó y trazó una red caminera nacional pavimentada de 3.000 kilómetros de longitud, que hoy todos reconocen como antecedente de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad. Fue coautor del Código de Justicia Militar, juntamente con el doctor Alfredo Lorenzo Palacios. Ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, facultad de la que también fue fundador y de la que fue elegido vicedecano en 2 oportunidades, habiendo sido además rector de la propia universidad y presidente de la Academia Nacional de Economía. Su interés científico, más allá del derecho y la economía, le valió también ser designado miembro de la Sociedad Oceanográfica Argentina. También en la actividad privada fue director de varias empresas y sociedades, demostrando vitalidad e iniciativa extraordinaria. Pero en 1921, siendo presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo la idea de fundar una federación o confederación de colegios de abogados. Digo esto porque él mismo habla de una federación o confederación en cartas que dirigió a varios colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, entre ellos al de La Plata, que para 1921 hacía ya 4 años que había sido fundado.
porque el Colegio de Abogados de La Plata, contrariamente a la historia oficial, fue fundado en marzo de 1917. Lamentablemente, la enfermedad del presidente del Colegio Platense, en esa época el doctor de la Colina, que limitaba por entonces sus primeras, sumada a la inestabilidad política que había provocado la intervención federal en la provincia por las desinteligencias entre Hipólito Yrigoyen y el gobernador bonaerense José Camilo Croto, antipersonalista, no le permitieron al Colegio de La Plata asistir al acto fundacional de la FACA. Las cartas suscritas de puño y letra por Gonet, que se conservan en el Colegio de La Plata, testimonian esa invitación y desmienten, por eso yo hablaba de cómo se ha escrito a veces la historia de la FACA, desmienten la afirmación hecha en el libro Un Foro para la República, Historia de la FACA, escrita por el señor Alejandro Damianovich, que dice que en 1921 no existía el Colegio de Abogados de La Plata. Yo me veo obligado a efectuar esta puntualización porque lo he demostrado con la prueba documental referida en el libro que Clara Galeano tuvo la gentileza y la fineza de citar, Un Colegio Centenario, la historia del Colegio de Abogados de La Plata, que todavía requiere el reconocimiento oficial. Pero bueno, quienes tienen que reconocerlo tienen la prueba documental y no sé, hablo de mis amigos que dirigen el Colegio de Abogados, no sé por qué no lo quieren reconocer. En el Palacio de Tribunales porteño tuvo lugar la primera sesión de la Junta de Gobierno de FACA, que recordaba también Clara, y Gonet fue naturalmente elegido como primer presidente de la FACA en esa primera sesión, que fue la primera sesión el 27 de octubre de 1921. Pero la asamblea constitutiva a la que se refirió la doctora Galeano había tenido lugar entre el 12 y el 14 de julio de ese año, en la sede del Colegio de Buenos Aires, presidido justamente por Gonet. De allí que la FACA actualmente reconoce como origen de su fundación los días 12 a 14 de julio. Entre ambas fechas, de julio a octubre, o sea, de la reunión fundacional a la primera celebración de la Junta de Gobierno y elección del presidente, los participantes discutieron y aprobaron el proyecto de estatuto que el mismo Gonet proyectó en 19 clarísimos artículos. Gonet, también ya como presidente de FACA, fue el primer presidente de la primera Conferencia Nacional de Abogados celebrada en 1924. Fue convocada y realizada a instancias de él e inaugurada por el presidente Alvear, acompañado por todo su gabinete. Cabe agregar que el presidente de la Nación, el doctor Marcelo Torcuato de Alvear, que la inauguró, además había sido designado y había aceptado expresamente ser el presidente de honor de esa primera Conferencia Nacional de Abogados. Durante la presidencia de Gonet, 1921-1925, entre otras iniciativas, me place destacar que él personalmente fue autor de un anteproyecto de ley estableciendo la jubilación para los abogados de la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un importante antecedente que permite avisorar en este asunto también la visión colegialista y profesional del fundador. Orientación que personalmente debo lamentar que nuestros colegas porteños hayan abandonado. También Gonet alcanzó a participar de la segunda conferencia nacional año 26 y falleció el 16 de febrero de 1927 a los 72 años. La estela de la personalidad y obra de Manuel Bernardo Gonet es particularmente cara para los abogados y abogadas que nos nucleamos fraternalmente en esta federación, una de sus obras construidas con mano visionaria. Así como construyó importantes obras públicas, participó de innumerables iniciativas parlamentarias transformadas en ley, estudió y enseñó economía, desempeñó altos cargos públicos y académicos y también ejerció la judicatura. En síntesis, Gonet fue una personalidad que dedicó su vida al bien común y al desarrollo de las ideas y propuestas más modernas de su época. Seguro, Gonet, de que era posible la transformación pacífica y civilizada de la sociedad mediante la obra persistente y continua del derecho. Me remito
a la reforma agraria que mencioné que él hizo a fines del siglo XIX. Creo así que, modesta y personalmente, he tratado de significar cuál es el legado de permanente orientación para nuestra federación, el legado que nos ha dejado Bonet de la transformación pacífica y civilizada de la sociedad mediante la obra persistente y continua del derecho. Confío haber realizado una fiel semblanza de tan fuerte personalidad y les agradezco mucho la atención. Nada más. Muchas gracias, doctor Varela. Hoy ha sido una tarde de importantísima ilustración de un personaje que tal vez muchos de nosotros no conocíamos ni sabíamos. Y para los que somos de La Plata, tuvo tanta vinculación con nosotros que debemos agradecer muchas cosas a este gran abogado, gran pensador y maestro en la mayor dimensión de la palabra, el doctor Bernardo Manuel Bonet. Gracias, doctor Varela, por su exposición. A ustedes. Y queda abierta la posibilidad de que si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta al doctor Varela o a la doctora Furrer, lo pueden hacer, que con gusto le estaremos respondiendo. Lo mío no va a ser una pregunta, porque no sabría qué preguntarle a Varela, porque el conocimiento que tiene de lo que ha dicho ha sido mucha información y se lo agradezco. A mí siempre me gustó la historia y es muy lindo encontrar a gente que se dedica. Ahora lo que dijiste del colegio, eso lo tenemos que hablar después. No seamos como cambiemos juntos que se están peleando en la interna, por favor. Otro punto que me parece, Berta también ha sido clara cuando habla y dice que acá no estamos para solo dialogar, sino que estamos para hacer, que tenemos que tomar las riendas y hacer. Cuando el año pasado, no, Fernando, ayúdame con la memoria, fue en el 2019, hicimos un evento con respecto a las incumbencias del abogado y hablamos de títulos judiciales, hablamos de varias cosas. Viendo la marcha esta de nuestros vecinos en su intromisión en nuestras incumbencias. Que vos muchas veces me corregiste que no son incumbencias, y a mí me gustó, pero nunca lo pude decepcionar. Me dijiste, está mal dicho incumbencias. ¿Te acordás? ¿Puedo contestar? Sí. Nosotros organizamos... ¿Puedo hacer uso de la palabra? Esperá, Berta, esperá. Perdón. A ver, sí, bueno, Fernando. Todo este tema es un proceso que está en permanente modificación y cambio, porque está regulado por la legislación nacional. Según la legislación nacional última, las resoluciones ministeriales que se dictan en función de la delegación que la Ley de Educación Superior hace en el Ministerio de Educación de la Nación, con mengua de toda la autonomía universitaria desde 1980 hasta nuestros días, los abogados ahora tenemos actividades exclusivamente reservadas para nosotros. Por eso las incumbencias son ahora para aquellos títulos que no tienen o que no han sido calificados como lo califica oficialmente el Ministerio de Educación, títulos de riesgo. En el caso nuestro, porque el ejercicio de la profesión de abogado pone en riesgo la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Esta es la cuestión por la cual incumbencia sigue siendo para mí una designación que me toca el corazón y porque le pongo pasión, como dice Clara, a estos asuntos. Me gusta seguir hablando de incumbencias, pero reconozco que no es que tengamos incumbencias, sino que ahora tenemos actividades exclusivas reservadas a nuestro título. Tampoco es a la carrera ni al derecho, no, al título de abogado, como no lo han podido obtener nuestros hermanos separados, como se decía antes desde la Iglesia Católica con referencia a los anglicanos y a otras sectas
de las llamadas, entre comillas, protestantes, porque ellos son abogados que tienen una especialidad. Y por eso no han podido obtener todavía una actividad reservada exclusiva y las provincias les asignan por leyes algunas funciones, nada más. Por eso también digo yo, en algún momento alguien va a tener que examinar si realmente debe existir un colegio de escribanos o debe pasar a ser un departamento del colegio de abogados, porque ya se sabe que no se puede ejercer la escribanía si no se tiene primero el título de abogado. Esa es la explicación por la cual ahora yo hablo de actividades reservadas cuando tengo que referirme a una cuestión técnica. Ahora, de acá, amigos, me gusta decir incumbencias. Quería manifestar algo que cuando fue declarado de interés público, se empezaron a hablar también de competencias y no de incumbencias. Y la jornada que vos te referías, Patricia, fue una hermosísima jornada que se organizó a fines del 2019, que fue la jornada provincial de incumbencias, que contó con cerca de 300 concurrentes a la misma. Y que no solo fue buena a nivel provincial, sino también a nivel nacional, porque la FACA también de alguna manera estuvo presente, esta Federación Argentina de Colegios de Abogados, y también contamos con presencia de delegados de la provincia de Salta, así que fue a nivel nacional, y de ahí se hablaron distintos temas. Incluso Fernando habló, no son todas las que están, no todas las que son están, o algo parecido, y Miguel habló de las nuevas tecnologías. También estuvo con nosotros Yolanda Pérez Huaca en esa jornada, y fue una jornada muy, muy interesante, realmente, y muy, muy especial. Y con eso prácticamente cerramos, porque después no hubo más encuentros sociales, porque ya en el 2020 nos agarró esta pandemia, se declaró la cuarentena y nos seguimos encontrando todos vía Zoom. Pero pudimos disfrutar de una hermosa tarde, compartir conocimientos y tomar una riquísima merienda también. Quiero hacer, Berta, quiero hacer un aporte. Si me dan la palabra, por favor. Sí, cómo no. Anita. No, termine, doctora, lo que tenía que decir. Y después hablo yo. Bueno, está bien. No, yo lo que le quería agregar a Berta, a lo que expuso recién, es que en el año 2020, a pesar de la pandemia, esta comisión ha hecho un encuentro el 14 de noviembre, creo que fue, o el 20, por ahí, de noviembre del año 2020, donde hemos tenido la oportunidad de hablar sobre... justamente era el tema central era los registros inmobiliarios, ¿no, Patricia? Donde tuviste participación y también tuvo participación el doctor Ruiz de Lenchu. Y los registros catastrales. Los registros catastrales, sí señor, eso. No, yo me refería que no tuvimos más jornadas presencial. No. Hubo jornadas en esta federación, en esta comisión perteneciente a la FACA, tuvimos jornadas de distinto tipo, pero no nos pudimos encontrar más, lastimosamente, de otra forma que no sea a través del Zoom, y celebro que nos podamos encontrar de esta manera gracias a la tecnología. Bueno. Yo quisiera, a ver, la doctora quisiera agregar algo. Sí, soy de Córdoba ciudad. No sé si habrá en el futuro otras jurisdicciones de Córdoba que quieran participar. Vamos a hacer el intento con Río Segundo, que tengo el estudio ahora ya también, a ver si quieren incorporarse. Pero bueno, lo que quería agregar, que me llamó la atención de los comentarios del doctor Varela, es el tema de lo que mencionó de la Ley de Educación Superior, el artículo 43, 46, etcétera, de que ahora nuestra profesión es considerada de riesgo en el sentido de que como están en juego bienes patrimoniales de personas ajenas,
entran dentro de la protección de la ley. Nosotros hicimos en Córdoba un estudio exhaustivo cuando fue con motivo y una jornada a nivel provincial con motivo de la resolución 126 que se dictó luego del artículo de la reforma, y habíamos establecido una diferencia. Yo quiero saber su opinión, ¿no? Es un aporte el mío, ¿no? Humildemente, entre lo que es alcances del título universitario e incumbencias profesionales. Y habíamos determinado con la parte una de las partes que fue la disertante, la más importante que tuvimos, que la doctora Mariño, que es del rectorado, era abogada del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba en ese momento, estoy hablando del año 2016, había establecido de que los alcances del título son una cosa, es decir, todo lo que el título establece como académico y que protege el artículo 43, no tan solo a la profesión de la abogacía, sino también a otras profesiones que traten con la salud, que traten con los bienes ajenos, etcétera. A nosotros nos interesa abogacía, era distinto a incumbencia. Incumbencia nacía como campo de acción del abogado una vez que aparece, como decía Berta, el colegio de abogados y da una matrícula. Ahí surgen las incumbencias profesionales, es decir, la posibilidad del campo de acción del abogado, mientras no se tenga una matrícula habilitante, solamente tenemos alcances del título. Alcances que, por cierto, han sido muy genéricos y no se han establecido especificaciones por los cuales se cruzan muchos de esos alcances con, por ejemplo, los alcances del título del contador público, los alcances del título del notario público, escribano público, etcétera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a la hora de un debate con el Colegio de Escribanos, el tema se da entre quien, como usted bien señaló, doctor Varela, se da entre quienes tienen el título de abogado y que posteriormente obtienen una matrícula de escribano o un registro, ¿no? Acá en Córdoba es de acuerdo a la población, otorgan los registros, supongo que a nivel nacional será así, la posibilidad de poder, como tienen el alcance de su título, les da la posibilidad, por ejemplo, de asesorar, de hacer un contrato, de administrar propiedades, etcétera, 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 libremente lo hacen, porque son abogados. Pero lo que nosotros planteamos es la posibilidad del ejercicio, la representación, o sea, actos judiciales y extrajudiciales como letrados matriculados, y eso sería el campo de acción y sería las incumbencias propiamente dichas, y no el alcance del título. Es por eso que hago esta diferenciación, hago este aporte. No sé, por supuesto usted debe pensar distinto, porque ya veo su rostro, pero nosotros hemos establecido esto de una larga discusión con muchos profesionales por justamente la defensa que hacen los escribanos. ¿Quiere que le comente Sí, por no supuesto. solo lo que yo pienso, sino lo que resulta de la legislación? Los colegios profesionales, vamos a hablar nada más que de los abogados, tienen la posibilidad de habilitar profesionalmente, que es autorizar a ejercer el título profesional de abogado, porque las universidades dan dos clases de títulos de grado: los títulos académicos y los títulos profesionales. Abogado es un título profesional. El título profesional de abogado dado por cualquier universidad es válido en todo el territorio de la República Argentina, pero no habilita el ejercicio profesional, porque por el artículo 121 de la Constitución Nacional, las provincias se han reservado el poder de policía profesional y son ellos los que autorizan o habilitan al ejercicio de la profesión de abogado inmanente al título de abogado, al diploma. Ahora bien, los colegios en ningún punto del país tienen nada que ver con las incumbencias, y menos con las incumbencias que no existen, porque la ley nacional, la ley de educación superior, eliminó a las incumbencias, y esto está escrito en cientos de documentos públicos
del Ministerio de Educación de la Nación y suplantó el sistema de incumbencias profesionales por el de competencias. Eso es un dictado, discúlpeme, dictado en términos de dictadores del Consenso de Washington, que en la década del 90 en la Argentina se adoptó sin ni siquiera una mayor consideración del problema. Y eso hace entonces y alienta, al hablar de competencias en lugar de incumbencias, a que se desborden los títulos unos sobre otros. Por eso, avanzando en esa dirección, es que el ministerio termina por fijar las actividades profesionales exclusivamente reservadas a cada título. Y en el caso de los abogados está el de representar en juicio a los ciudadanos o a las personas, mejor dicho, a las personas que pueden no ser ciudadanos y pueden no ser personas humanas, ser personas jurídicas. Y lo único que hace el colegio, que no es poco, es autorizar a ejercer esa actividad exclusivamente reservada por la ley y las resoluciones ministeriales dentro de su jurisdicción. Ahora bien, voy a hacer una observación un poco circunstanciada. Usted mencionó a una colega que era asesora de un foro, de un claustro universitario, ¿no es cierto? Del rectorado. Del rectorado. Bueno, los colegas que están imbuidos, digamos, dentro de la mística universitaria, no reconocen fácilmente a la personalidad y a la actividad de los colegios profesionales. Por lo pronto, eso sucede, se lo puedo certificar, en la provincia de Buenos Aires, donde los decanos y rectores no quieren saber nada con los colegios profesionales de ninguna profesión, no solo de los abogados. Y entonces puede ser que tenga un concepto que a su vez está machacado por la pérdida desde 1980, por una ley de facto del gobierno militar nacional. Las universidades perdieron la atribución que tenían de establecer lo que en aquel momento todavía se llamaban incumbencias. Nunca más ninguna ley de la democracia modificó ese dato. Y entonces los abogados ancianos como yo tenemos, sí, porque me recibí mucho antes de 1980, tengo todavía esa posibilidad de atenerme a lo que la universidad en el plan de estudio de 1980, vigente en 1980, creo que es de, no sé si del año 54 el plan de estudio por el cual yo estudié. Puedo hacer un montón de cosas que los abogados más jóvenes lamentablemente ya no pueden hacer. Y esto no lo quieren, digamos, lo tienen que aceptar a regañadientes en la documentación oficial los abogados universitarios, o sea, funcionarios universitarios. Pero en la discusión, en la polémica, en la conversación, en la exposición libre, como puede ser esta, defienden esa idea de las incumbencias y los alcances. Pero las incumbencias, lamentablemente, y lo digo con tristeza porque yo siento así afecto por este concepto que es fundamental, el de las incumbencias profesionales, que se opone al criterio mercantilista, economicista, impuesto por el Consenso de Washington, de las competencias. Esta es la realidad no solo de lo que yo pienso, sino de lo que está establecido. Fíjese usted que, consecuencia también de esta política mundial de globalización, está el Tratado de Marrakech, del cual depende como tributario el Tratado del Mercosur, que habla de la libre circulación de los servicios jurídicos. Fíjese, no de la profesión de abogado, libre circulación de los estudios jurídicos. Y le voy a poner un ejemplo que siempre pongo porque es muy ilustrativo. En Londres, en Inglaterra, pero en Londres específicamente, las empresas, los bancos, las aseguradoras, buscan contratar contadores hindúes que ganan mucho menos que los contadores ingleses. Sí. Y han estudiado según la cultura inglesa, porque ahí circula libremente los servicios contables. Y el Tratado de Marrakech
habla de servicios contables, servicios jurídicos y servicios de ingeniería. Hay toda una trama. Ahora, ¿todos esos tratados son de aplicación en la Argentina? ¿La Argentina ha adherido? Fueron votados sin una sola reserva a continuación directamente de haberse votado la Ley de Educación Superior. ¿Qué le parece? ¿Qué coincidencia? 1994. Uno atrás de otro salieron. Perdón, yo quería Le agradezco. agradeciendo la presencia de que tenemos un juez entre nosotros, el doctor Aquilino Villata, quería saber su opinión de todo lo hablado en esta jornada, ya que el único que está representando a la justicia. No, nosotros somos auxiliares de la justicia. Tal cual, del otro lado. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, mal, pero se escucha. Eficientemente, doctor. Sí. ¿Me escuchan? Bueno, perdóneme. En alguna medida, primero quería felicitar a los expositores. Tiene un audio muy inestable. Está muy inestable su audio, doctor. Peor. Por allí si saca la cámara, va a tener mejor el audio. A ver. Ahora sí. Bueno, en primer lugar quería felicitar a los expositores. ¿No? Doctor, ¿por qué no desconecta la cámara? Así lo escuchamos mejor. A ver, espera un segundito. Voy a pedir alguna ayuda técnica. Un segundo. La incumbencia de Fernando sobre el tema de cámaras, la verdad que completa muy bien su información. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que acá no se ha citado en esa presentación monstruo que hizo Clara Galeano, inmerecida. Se olvidó de decir que yo tengo un título más universitario, que por lo que tuve que estudiar óptica, sonido, mecánica. Bueno. Ese es el otro tema. No lo vamos a poner Es en una consideración. licenciatura. No se rían, pero les voy a decir, es una licenciatura universitaria de la Universidad Nacional de La Plata en cinematografía, año 1969. Qué bueno. Qué bueno. Debo reconocer que me salvó una situación en un juicio por unas cámaras puestas por un vecino y la protesta de otro vecino. Y el doctor Varela me dio la clave, conversando con él de estos temas. Le digo, ¿sabe lo que me pasa con un vecino de Gonet que puso unas cámaras y el otro vecino lo demanda? Entonces me dice, me da la palabra que ahora no recuerdo exactamente cómo era. La orientación de las... ¿Cómo era, Fernando? Sí, estoy pensando, pero me acuerdo del caso, pero no me acuerdo cuál era el problema. Era si las cámaras estaban picadas o contrapicadas, algo así. Efectivamente, picado contra... Claro, le puse eso en la carta de documento y bueno, ya está, con eso lo vencí a mi contraparte. Técnicamente, picado contra picado son definiciones técnicas del enfoque y uno puede obligar a cambiar la orientación de la cámara. ¿Sí? Claro. Si se mete, digamos, en la intimidad del vecino. Habrás compartido en horario, me imagino, doctora Clarita Galeano. Por supuesto. Felipe, ¿querés decirnos algo vos? ¿Querés tomar alguna intervención? Hola. A ver, Qué lástima, lo del doctor. Qué lástima. Lo de Alfredo Villata, se nos fue. No, está bien. Ahí está. A ver, ¿Se escucha algo? Hola. No. Ahora se escucha. Sí, el audio se escucha. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a los expositores. Fue muy interesante la charla, pero no hablo como juez, sino porque... Viene muy distorsionado. Bueno, discúlpenme. Quería decir que no hablaba como juez, sino como abogado, porque yo ejercí unos años la profesión de abogado. Y algunos de ellos, como el doctor Varela, lo conozco desde hace muchos años. Justamente voy a cumplir 25 años el próximo 12 de septiembre como juez de primera instancia.
Y aprovechando esta oportunidad, como fue la semana pasada, Se escucha quería, muy mal, doctor, se escucha muy mal, no podemos casi entenderle. bueno, discúlpenme. Vamos a aplaudir la presencia y el esfuerzo igualmente. Bueno, perdón. Es una pena, pero la verdad que tiene dificultades muy serias con su conexión, seguramente. Bueno, perdón, bueno. Una felicitación. Lo convocamos a una reunión para que venga a exponerlo. Claro. Que le pongamos una buena conexión de sonido. Claro, que hable del juzgado, que seguramente que es bueno. Bueno, Felipe, Bueno, ¿querés abrir tu micrófono? ¿Estás ahí con nosotros? ¿Desde Trenquelauquen? No, parece no que se la escucha. No. Sí, nos ve. Si querés abrir tu micrófono, Ahí está. ahora sí. A ver, se cerró de nuevo. No. Bueno, son las dificultades propias de esta época, donde siempre nos encontramos que a veces no nos podemos conectar porque todavía no manejamos bien este sistema que es el que nos está permitiendo estar en comunión esta hermosa tarde del mes de los abogados. Así que si alguien tiene Sí, no, nada, pude participar y escuchar con mucha atención a Berta y a Fernando. Me fui ahora se me fue la conectividad en estos últimos minutos. Así que felicito, fueron exposiciones muy buenas y muy contentos de poder habernos reunido otra vez. Y Clara, vos también, que hace un tiempo que no nos veíamos, pero bueno, siempre seguimos contactados. muchas gracias, Felipe. Y a todos, a Alberto también, una gran alegría pues, poder verlo a Alberto también, que siempre nos ha acompañado en nuestras tareas en la Comisión de Incumbencias, con tanto... y a todos los participantes, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Saludos para los pagos de Trenquelauquen, para el colega y amigo, el doctor Ramón Pérez. Los pagos Bueno. del doctor Villaro. Bueno. Los pagos de Villaro, exactamente. Sí. Bueno, de esta forma vamos a dar por concluida esta hermosa reunión de amigos que hemos tenido esta tarde en el mes de la abogacía argentina. Así que desde acá les deseo mis felicidades a todos, que tengan un muy buen día del abogado, un muy buen mes del abogado, porque todavía nos quedan unos días, y que la justicia esté siempre acompañándonos en nuestras gestiones. Sí, Felipe, ¿quería decir algo? Besotes para todos, los No. dejo, los abrazo fuerte, Te te estaba deseo lo mejor. saludando. Ah, me está saludando, bien. Hasta la próxima. Te Gracias, estaba mandando Córdoba, un gracias. saludo. No, gracias a todos ustedes. Miguel, un saludo. Gracias. Chao. Gracias, Miguel, por tu asistencia. Sin vos no seríamos nada. Te agradezco profundamente, ¿eh? Muchísimas gracias. La parroquial. Y vamos a pasar el aviso parroquial el 24 de agosto. A ver, Miguel, decilo vos. El 24 de agosto, ¿a qué hora tenemos la jornada de...? No, una charla en el colegio de abogados. Eso. Bueno, ¿El 26, no era? ¿No era el 26? Pasá la información. Bueno, ahí deme un minutito porque, a ver... Parece que era el 26. Porque tiene el clon ahí. Pone al androide ahí.
Sí, el 26 de agosto a las 15 horas, en el Colegio de Abogados de Santa Fe. Ah, ¿de Santa Fe? Ah, mira. Y se lo llevaron los muchachos a Sí, Santa Fe. de Santa Fe. No, no es en- Ya, Nos copiaron porque primero lo trajimos Miguel. nosotros a Miguel. Bueno, vamos todos a Santa Fe entonces. Es verdad, primero tuvimos. Mi- No, Primero yo Entre Ríos, después Miguel Santa Fe. Miguel ya es nacional. Sí. Proyección Ahora, recuerdo esto nacional. les puedo comentar una anécdota. En el 2019, Otro que tiene... yo antes estaba en la colegiación, así, bueno, terminé en una subcomisión con unos grandes doctores ahí, unas grandes personas, y yo iba a dar clase por primera vez, así, enfrente, en el Colproba, de todo. Y yo le digo, pero doctor, yo creo que no estoy a la altura de las circunstancias, le digo a alguien. Y me dice él, y bueno, póngase zancos, me dice. Esto lo dijo el doctor Fernando Varela, 2019. Me Muy acuerdo bien. todo, ¿eh? Muy bien. Joven Muy bien, brillante. Miguel. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas Bueno. gracias a Y todos. bueno, y ahora damos charla en todo el país, ¿no? ¿Qué te parece? Mirá si no te pusiste los zancos del doctor Varela. Vieron que no estábamos recomendando porque sí, ¿eh? Sí, Sabíamos muy qué agradecido. clase de Por esto sujeto era este. ¿Qué te parece? De primera. Diría yo, desde Bueno, muchas mi gracias. provecta edad, diría, ¿cómo crecen los chicos ahora? Fernando, lo digo yo también ya. ¿Listo? Ya seguí esa etapa. Los chicos crecen y nosotros estamos siempre igual, Patricia. Sí, ¿no? Vale. No, mentira no, ¿eh? Como dijo Patricia, no hablemos más, no hablemos ni de padres, abuelos, hijos, no hablemos más de eso. ¿Qué año? 1996. 2000. Es mucho. 1978. Es mucho, ¿no? Bueno, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Igualmente. Un beso Adiós. grande a todos. Hasta Adiós, la adiós. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.